Bueno, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jesús Guzmán Urrutia. Y quisiera saber cuál es su cargo en esto de los recursos humanos, qué es lo que usted hace y cuáles son los procesos a seguir para reclutar personal. Ok, bueno, mi cargo es encargado de recursos humanos de la oficina financiera de la Universidad de El Salvador. Los procesos para hacer un reclutamiento, se le llama reclutamiento y selección de personal, que van desde la creación del perfil a, a ofertar hasta el punto, el final, que es la contratación. Pero para más detalles es el siguiente. Primero, una unidad solicita un recurso. Este recurso, llámese una persona o personas, es por medio de un perfil, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos: grado académico, experiencia, edad y ciertos conocimientos o habilidades o cursos específicos. Entonces eso genera lo que es un perfil de puesto. Este perfil se valida por medio de el jefe de la unidad solicitante y el jefe de recursos humanos, y luego se saca a concurso por medio de, hay tres fases en el concurso. El primero, concurso interno dentro de la unidad. Si dentro de la unidad hay varias personas y cumplen el perfil, pueden ofertar. Si no es así, cualquier persona dentro de la institución puede participar cumpliendo el perfil. Y si las primeras dos se agotan y no ofertan nadie, o los que ofertan no cumplen los requisitos, se va a la tercera, que es la publicación, que se sale al periódico, ¿verdad?, de mayor circulación, a veces en la prensa gráfica, a veces en el diario de hoy, donde se publica, se pone ahí que se va a recibir el currículum de tal periodo a tal periodo, se ponen los requisitos y las personas interesadas llegan a dejarlo, ¿verdad? Entonces, cuando estas personas llevan, se chequea que cumplen el requisito, ¿verdad? Todos los requisitos básicos, y hay algunos que pueden esperar. Por ejemplo, si le hace falta la fotocopia de algún documento, se puede esperar, ¿verdad?, dentro del tiempo que se da, ¿verdad? Cuando finaliza el último día del plazo, un día siguiente, si la persona llega a decir, mire, ¿puedo participar en el proceso?, se le dice que no, porque se respetan los tiempos, ¿verdad? Luego, cuando ya fueron los tiempos caducados, lo que se hace es que se reúne el encargado de recursos humanos con el jefe de la unidad y empieza el proceso ya de selección. Se ve el currículum y se ve el perfil y se empieza a listar a todos aquellos que cumplen. Por ejemplo, la edad, ¿verdad? Este cumple la edad. Luego la experiencia tiene 3 años. Tiene 3 años, ¿verdad? Presentó, por ejemplo, la licencia de conducir, si fuera así ese requisito. Sí la presentó. Todos los que cumplen el perfil, ¿verdad? Según el currículum se seleccionan como que pasan al siguiente proceso, y los que pues no, ¿verdad?, solo se guardan en el historial. Los que ya cumplieron, en primer lugar, que llenan el requisito que se publicó, van a un proceso que se llama prueba psicológica, el cual la prueba psicológica no descarta a ninguno, sino que lo que hace esta es que nos dice cuál es el perfil psicológico de cada participante y si éste cumple con el perfil psicológico que se está ofertando. Por ejemplo, si se necesita una persona honesta, responsable, la prueba psicológica nos va a arrojar si la persona es honesta y responsable, y si es así va a decir que cumple, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos estas pruebas son excluyentes. O sea, si no cumple con el perfil psicológico que se está pidiendo, la persona ya no sigue el proceso, y eso es porque es mejor contratar a alguien que esté psicológicamente apto para un puesto, ¿verdad?, que a alguien que tenga la experiencia pero no esté psicológicamente apto, debido a que el aprendizaje se da en cada puesto de trabajo, ¿verdad? Pero lo que sí ya no se da es la parte actitudinal, ¿verdad? Si alguien necesita atender al cliente, por ejemplo, se necesita un personal que atención al cliente, y la persona que está ofertando este servicio es una persona que es intolerante en relación al carácter, por ejemplo, no lo podemos colocar, ¿verdad? Entonces, el perfil psicológico nos arroja nada más cómo es la persona.
O sea, eso no quiere decir que una persona sea mala o sea buena, porque habrá otro puesto al cual es adecuado, ¿verdad? Entonces, los que ese ya es un segundo filtro. El primer filtro fue en los currículos, el segundo filtro es la parte psicológica. Los que pasan luego van a una prueba técnica, que dependiendo del área, pueden desarrollar ya sea una prueba física, o una prueba escrita, o una prueba presencial, dependiendo de las características del puesto, ¿verdad? Me refiero a física porque a veces se ofertan profesores en deportes, que es lo que van a probar, que pueden, ¿verdad? Deporte, que tienen resistencia y todo eso. Prueba a veces escrita si se necesita algún abogado, entonces le van a hacer preguntas relacionadas a la ley, tiene que él, dentro de sus competencias, decir que todo lo que conoce, ¿verdad? O a veces son pruebas técnicas de que se necesita un programador, entonces se le va a decir, mire, tengo este problema con el sistema, resuélvamelo, ¿verdad? Entonces cada prueba técnica es diferente dependiendo del perfil, ¿verdad? Entonces luego, los que pasan o no pasan esa prueba técnica siempre continúan, porque luego va una entrevista, ¿verdad? Se reúne el grupo que es el jefe de la unidad que está solicitando ese recurso, el encargado de recursos humanos y en algunas ocasiones pueda estar el psicólogo, ¿verdad? Porque también es parte del proceso, ¿verdad? Entonces se hace una entrevista, se prepara un examen y ese examen se le pregunta a las personas en base a ciertas situaciones del puesto que se necesite, y esa es una prueba ya casi subjetiva, ¿verdad? Y se le pone una calificación. Pues, al final se hace, el encargado de recursos humanos que está llevando el proceso va a hacer una tabulación. En esta tabulación va a estar compuesta por el nombre de los aspirantes, los que aprobaron y los que no aprobaron, ¿verdad? La prueba psicológica. Luego va a poner en una columna lo que es la prueba técnica, y luego en otra columna la entrevista. Previamente se tuvo que haber hecho con el jefe de recursos humanos y el jefe de la unidad la ponderación de cada uno de esas partes. En primer lugar, el currículum tiene una ponderación, a veces se le da el 20%. La prueba psicológica no tiene ponderación, porque esta no es medible en ese sentido. Luego la prueba técnica se le da a veces un 40% o 50%. Y luego la entrevista se divide en 3 o 2, dependiendo de las personas participantes, ¿verdad? Y es el otro porcentaje restante. Pues al final se saca un promedio y el jefe va a decidir, ¿verdad? En orden de relevancia, del mayor al menor, a quien va a contratar, ¿verdad? Siempre se hace una propuesta como recursos humanos de una terna. Terna se le llama a una propuesta de 3 personas, la que está en primero, segundo y tercer lugar. Porque muchas veces, cuando se le habla a la persona ya para contratarla, a la del primer lugar, a veces ya no está interesada. Entonces se le llama a la segunda persona, ¿verdad? Y si esta está interesada es la que es colocada. Y si no es así, una tercera persona. Y eso también porque dentro de los procesos de reclutamiento, al final, ya cuando se llega a la selección, hay un periodo de prueba que tiene que pasar todo empleado. Y si no pasa el periodo de prueba, se llama el segundo, ¿verdad? O se llama el tercero, ¿verdad? O sea, la persona no se puede decir que el proceso ha finalizado completamente, sino es hasta que hay una evaluación al final del periodo. Y el jefe inmediato en ese momento va a decidir si esta persona pasó el periodo de prueba y la puede contratar permanentemente, ¿verdad? Entonces es un proceso bastante largo, desde la creación del perfil, ¿verdad?, hasta que la persona pase el periodo de prueba. A eso se le llama proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿verdad? Ahora bien, a veces solo hay proceso de selección de personal. Ese se da cuando solo es interno. Reclutamiento y selección se le llama desde la creación del perfil y que pasa todo el proceso
hasta la publicación y luego hasta lo último, que es la contratación de la persona. Pero cuando es solo selección es porque dentro de la misma unidad se hace, que es otro rollo. Ah, ok. Y solo para terminar, me gustaría saber qué tan importante es pasar sobre este proceso, o sea, para ustedes que están en esto del reclutamiento, ¿vea? ¿Qué tan importante es para hacer todo esto? Ok, la importancia de todo esto es que hoy en día cada puesto de trabajo tiene sus competencias, ¿verdad? Y según la técnica y el proceso administrativo, se debe de buscar y seleccionar las personas que cumplan el puesto de trabajo. O sea, yo necesito una persona que sepa programar, voy a buscarla y la voy a colocar, ¿verdad? En un puesto de trabajo de programador, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo importante, porque si coloco a una persona apta en un puesto determinado, esta persona me va a ser productiva, me va a rendir en el trabajo, ¿verdad? En cambio, si no se pasa un proceso y solo le digo a alguien, ven, ¿quieres trabajar? Sí, venite, y lo coloco, probablemente no tenga las competencias y no me va a rendir lo suficiente. Entonces, a veces es mejor hacer un proceso largo, hacerlo 2 o 3 veces, porque nos ha sucedido que hasta la tercera convocatoria se selecciona a la persona. ¿Por qué razón? Porque se necesita contratar a alguien que de verdad vaya que cumpla todo el perfil y que de verdad vaya a rendir en el puesto, porque si no, al final es pérdida para la empresa. O sea, lo mejor es seleccionar al personal idóneo que cumpla las competencias del perfil requerido, porque así se va a garantizar que éste rinde en el trabajo. Entonces, esa es la importancia de realizar todo un proceso. Como me refería anteriormente, la parte de la prueba psicológica. Si una persona tiene tendencias, por ejemplo, depresivas, si en algún momento se le pide, si comete un error, se va a deprimir y ya no va a ser productivo. O se necesita dentro de un puesto de trabajo una persona que sea ágil en la resolución de problemas, y se le presentan 3 o 4 problemas y no los puede resolver, ¿verdad? Nos va a perjudicar dentro de la productividad de la empresa. Entonces, es ahí la importancia de hacer un buen proceso de selección, porque garantizamos que la persona seleccionada es la ideal u óptima de todas aquellas que ofertaron ese puesto, ¿verdad? Dentro del mercado, y así se pueda lograr tener mayor y mejor productividad. Y una pregunta de manera personal, ¿cuál ha sido la experiencia en trabajar en esto de los recursos humanos, de reclutamiento de personal, personalmente con usted? La experiencia satisfactoria ¿Es satisfactoria? La experiencia satisfactoria para mí ha sido en que se han echado a andar muchos proyectos con las personas idóneas, y lo que se garantiza en primer lugar es que se le da la oportunidad, ¿verdad?, a una familia en sí de obtener sus recursos, ¿verdad?, como persona, pero también la empresa ha logrado cumplir sus objetivos y sus metas para lograr la productividad, ¿verdad? Entonces, yo he tenido muchas experiencias en relación a esto, y lo que me da, ¿verdad?, es que al final el que queda seleccionado se queda con la satisfacción de que es la mejor persona calificada para ese puesto y que va a rendir, porque lo que no es bueno es de que hoy se seleccione y que mañana o al cabo de 3 meses ya tiene que volverse a hacer otro, sino que lo que se le da es valor, ¿verdad?, con esas competencias que tenga la persona.